18 grados es la temperatura en estos momentos en Capital. Momento de recibir a Germán de Agosto. Germán, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Me alegro. Bueno, vas a analizar lo que tiene que ver con el impacto de la COVID-19 en la economía uruguaya. Ha impactado en todos los países, pero cada país tiene su particularidad. ¿Cómo ha sido en nuestro caso? Y bueno, en nuestro caso es, con los datos que se conocieron el viernes, efectivamente el dato del segundo trimestre, ¿no? Hay que pensar que en el segundo trimestre es donde nos queda alojado la mayor parte de lo que es el shock de la oferta, ¿sí? Que es la paralización de la producción dado las medidas de distanciamiento físico. O sea que era esperable que el mayor impacto de la crisis estuviera alojado en ese trimestre que hoy estamos conociendo, que es el segundo trimestre. O sea, es información un poco vieja porque se publica con 3 meses de rezago, pero acá es donde tenemos el mayor impacto de las medidas de distanciamiento físico asociado a la crisis del COVID. Y efectivamente lo que tenemos es una caída que es bastante histórica, o sea, bastante extraordinaria, ¿sí? Es incluso mayor que la caída que tuvimos en el 2002 y se asemeja a la caída que tuvimos en el primer trimestre de 1983, ¿sí? O sea que hay que ir hasta 2 crisis para atrás para encontrar un registro tan negativo como este, pero bueno, no por negativo es sorprendente, de hecho está dentro de los márgenes de lo esperable, dado que es donde en abril principalmente tenemos el mayor impacto de las medidas de distanciamiento físico. Claro. Y ahí vemos que en lo que tiene que ver con la región, igual la contracción no fue la más grande del continente, ¿no? No, y era de esperar. De hecho, cuando vos mirás también las proyecciones, hace varios meses que ya las proyecciones de organismos internacionales, por ejemplo, vienen mostrando que para el año Uruguay tendría las recesiones menos severas, por decirlo de alguna manera, dado que en Uruguay hubo una reapertura temprana de las actividades. Nosotros tuvimos una caída de casi 11% en términos interanuales. Eso quiere decir comparando contra el mismo trimestre del año anterior. Hace unas horas se conoció el dato de Argentina, es una caída de casi el 20%. ¿Sí? O sea que cuando vos lo mirás en comparación, efectivamente es una caída más leve y eso es esperable porque Uruguay tuvo una contención más exitosa de la crisis sanitaria que permitió una reapertura más temprana de las actividades. Entonces, bien, ajá. Y a nivel de rubros, ¿de qué estamos hablando, Germán? Bueno, cuando vos te enfrentás a cualquier dato de actividad como el que conocimos el viernes, vos lo podés evaluar o analizar desde 2 puntos de vista. Un punto de vista es el punto de vista de los sectores o de la producción y es entender la dinámica de la economía durante el segundo trimestre desde el punto de vista de cuáles son los sectores que en este caso están explicando la caída. ¿Sí? Y ahí se ve que el impacto, efectivamente, del COVID es asimétrico desde el punto de vista de los sectores. Vos tenés un importante retroceso en lo que tiene que ver con el sector de comercio, restaurantes y hoteles, lo cual era esperable dado el cierre que tuvieron las tiendas, los comercios y naturalmente también el impacto que ha tenido la crisis sobre el ingreso de los hogares. Entonces, el sector comercio, restaurantes y hoteles tiene una caída de más del 30% en relación al mismo periodo del año anterior. Y el otro sector que tiene una importante caída es el sector de otras actividades. ¿Qué es lo que hay adentro de otras actividades? Tenés servicios domésticos, tenés actividades culturales y de esparcimiento, tenés la enseñanza. O sea, los sectores donde era esperable que vos tuvieras una mayor caída porque son los sectores que más se ven afectados por esta crisis que tiene una naturaleza asimétrica cuando lo analizás desde el punto de vista de la actividad sectorial. El único sector que creció, que también era esperable, es el sector de las telecomunicaciones, principalmente por el aumento de los servicios de transmisión de datos. Eso también era algo esperable, dado que las medidas de distanciamiento físico generaron un montón de actividades que antes eran presenciales, se hicieron por virtualidad, eso consume datos y eso genera valor agregado para el sector de las telecomunicaciones, que es el único sector que tiene un crecimiento en términos interanuales. Claro, vos decís que era esperable, pero en realidad era esperable con el diario del lunes, porque nadie preveía que pudiera pasar esto que pasó, ¿no? Sí, yo con lo esperable me refiero a cuál es la composición de la dinámica sectorial, cuáles son los sectores que eran más afectados y cuáles son los sectores que eran menos afectados, que es este caso último de las telecomunicaciones, porque la enseñanza pasó a ser de forma remota, las reuniones pasaron a ser de forma remota, el teletrabajo, todas esas cuestiones generan un mayor consumo de datos y eso lo recoge la actividad. Bien, y en cuanto a demanda interna y externa, ¿cómo es la mirada que tenemos que tener? Y ese es el otro punto de vista. Cuando vos analizás el dato, son las dos caras de la misma moneda. Lo primero que vimos es el enfoque de la producción, que es, bueno,
quién está produciendo más o quién está produciendo menos en este caso. Ahora, cuando cambiamos el enfoque, podemos ver el dato de lo que se llama el enfoque del gasto o el enfoque de la demanda, es hacia dónde va esa producción, quiénes son los que están consumiendo menos. Y ahí lo que tenemos son los componentes clásicos de la demanda, que es básicamente el consumo de las familias, el consumo del gobierno, la inversión, también pública y privada, y el resto del mundo. Y lo que tenés acá también es un panorama bastante complejo, dado que en realidad tenés una caída bastante generalizada, donde destaca la contracción del consumo privado, del consumo de las familias, que cayó casi un 14%, y eso explicó casi más de 10 puntos porcentuales del dato. Porque cuando vos lo mirás así, hay dos formas de leer. Vos podés mirar en variaciones, que es lo que está presentado en el gráfico, pero también lo que es relevante es pensar en cuáles son las incidencias. ¿Qué es la incidencia? Es no solo la variación que tuvo el componente de la demanda o el sector de actividad, sino cuál es el peso relativo que tiene en la estructura productiva. O sea, que un sector muy pesado, con un movimiento muy leve, te puede llegar a mover la aguja. O un sector poco relevante, con una variación muy alta, no te puede llegar a mover la aguja. El consumo privado es uno de los sectores más relevantes en términos de lo que es la composición de la demanda. Entonces, con una caída del 14%, efectivamente es lo que te explica el grueso de la caída que vos tuviste durante el segundo trimestre. Pero también cayó las exportaciones, tanto de bienes como de servicios, y cayó la inversión, tanto en la órbita privada como en la órbita pública.